Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de maestría Red Pill? Bien, bueno, suele sostenerse como si fuera una verdad de pedrogullo, de perrogullo, el hecho de que se crea que la mujer, en sus años de fiesta, ¿sí?, en su etapa fértil, en donde su juventud, su feminidad, como he dicho, su fertilidad, eh, haga que las mismas se hallen mucho más predispuestas a preferir hombres alfas y que con posterioridad, ¿sí?, al acaecimiento del muro, ¿sí?, que con posterioridad al hecho de que se estampe contra el muro, dichas mujeres pasan a preferir hombres proveedores, ¿sí?, que en su mayoría se caracterizan por ser hombres betas. ¿Sí? Bien, bueno, al respecto voy a comenzar, ¿sí?, diciendo que esto es una verdad, pero es una verdad a medias. Sí, creo que, y me parece muy importante, ¿sí?, comenzar diciendo que me da la sensación que en la actualidad muchos hombres entienden a la hipergamia simplemente como una dinámica social aprendida, ¿sí?, de la misma manera que puede ser el matrimonio, ¿sí?, de la misma manera que es una dinámica aprendida, ¿sí?, de la amistad. Sí, bueno, suele pensarse y suele sostenerse también que la hipergamia es una dinámica social aprendida, ¿sí? Y no se suele advertir que dicha dinámica, ¿sí?, mejor dicho, que dicha dinámica tiene una raíz biológica. ¿Sí? Así que en el día de hoy vamos a intentar hablar, ¿sí?, fundamentalmente de esta raíz biológica de la hipergamia. Creo que resulta sumamente importante entender, ¿sí?, a la mujer desde la biología, comprender a la mujer desde la biología para ver cómo es que ésta influye en la toma de decisiones de dicha mujer. Primero, desde lo más general y de esa manera podemos llegar a lo particular, ¿sí? Pero debemos decir que, en primer término, los incentivos que tiene la hipergamia, ¿sí?, es decir, las motivaciones, los impulsos que la propia hipergamia de la mujer genera, derivan pura y exclusivamente, principalmente derivan de la propia biología de la mujer. Al punto tal que toda esta dinámica social aparente, ¿sí?, es el resultado lógico de un software, ¿sí?, de un código innato, hormonal y psicológico que ostentan las mujeres. ¿Sí? ¿Y cómo es que este software funciona? ¿Cómo es que este software innato, hormonal y psicológico, ¿sí?, resultado de miles y miles de años de evolución, opera? Bien, comencemos. ¿Sí? En primer término, vale decir que hay una multitud de estudios que indican justamente que las preferencias sexuales de las mujeres cambian en función de su fase menstrual. Es más, me animaría a sostener que el ímpetu biológico de las mujeres en cuanto a las estrategias sociosexuales que mantienen se halla estrechamente fundado sobre su propia menstruación. Sí, recordemos que los ciclos menstruales en las mujeres tienen como fin permitir concebir vida, y el hecho de poder dar vida, ¿sí?, le genera también motivaciones que han influido milenariamente en la construcción de este código, de este software denominado hipergamia. ¿Sí? Bien, bueno, yo ya en podcast anteriores, ¿sí?, a los cuales me remito, yo ya he dicho en más de una oportunidad, ¿sí?, he sostenido que las mujeres durante miles de años han intentado asegurarse de que los genes del mejor hombre posible las insemine, de modo de dejar la mejor descendencia posible a posteriori. Claro que para ello necesitará también asegurarse de que dicho hombre, en condiciones normales, pueda invertir, ¿sí?, en su progenie, ¿sí?, por una cuestión innata propia de la mujer, pueda también garantizarle seguridad a ella misma como a su progenie. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en la realidad? Ocurre que es muy difícil, y desde siempre fue muy difícil, hacer que todo este cóctel, es decir, alta escala genética, alta capacidad de provisión y seguridad, coincidan en un mismo hombre. Y es por tal motivo que las propias mujeres han tenido que construir métodos y artificios. Claro que toda esta creación ha sido gradual, ¿sí?, y tiene siglos de duración.
Y digamos que todas estas artimañas, todos estos artificios, todos estos métodos buscan en rigor garantizarle a dicha mujer lograr conseguir lo mejor de ambos aspectos. Como he dicho, por un lado, alta escala genética, la mejor posible que su belleza pueda permitirle, y por el otro, capacidad de inversión, ¿sí?, en dicha progenie, ¿sí?, en dicha descendencia y seguridad. Y digamos que en aras de lograr satisfacer estos impulsos, ha desarrollado convenciones sociales y metodologías que le permitan llevar a cabo la propia optimización de su hipergamia innata, al punto tal de que se ha normalizado todo un conjunto de expectativas sociales, no solo de los propios hombres que tienden, ¿sí?, a trabajar en sí mismos para optimizar dicha hipergamia, sino también para las propias mujeres en cuanto a sus propias autorracionalizaciones, que le permitan incluso justificarse socialmente. Sí, quizás este sea el motivo por el cual las mujeres, desde la razón, desde su propia retórica, ¿sí?, sostienen flagrantemente que quieren hombres proveedores, hombres atentos, ¿sí?, hombres románticos, hombres trabajadores, hombres fieles, ¿sí?, incluso hombres que le sean pura y exclusivamente leales a ellas mismas, ¿sí? Y por detrás, ¿sí?, esto por detrás y de manera encubierta en muchos casos y en flagrante contradicción con ello, optan conductualmente, ¿sí?, por parejas sexuales, bad boys, chicos malos, incluso aquellos como que se conocen como fuckboys. Bien, esto también es hipergamia, ¿sí? Y la explicación de esta forma de proceder que las mujeres tienen, como he dicho, su raíz se encuentra en su propia biología, ¿sí? Hay una multitud de estudios que indican justamente que sus preferencias sexuales cambian cíclicamente, incluso dentro de sus propios años de fiestas. ¿Sí? Entonces, sostener que las mujeres que están en el carrusel o que las mujeres que están en sus años de fiestas, es decir, premuro, prefieren hombres alfas exclusivamente, esto es una verdad a medias, ¿sí? ¿Y por qué digo que es una verdad a medias? Porque la propia optimización de su hipergamia busca satisfacer ambas facetas que hacen al propio imperativo biológico femenino, ¿sí? Como ya he dicho, por un lado, la búsqueda, en cuanto a la búsqueda de la mayor escala genética posible en el hombre, ¿sí? Por el otro, paralelamente, la búsqueda de satisfacer esa necesidad instintiva, esa necesidad innata de la propia mujer por seguridad, ¿sí? No solo para ella, sino para su eventual descendencia. Y como desde siempre conseguir ambos atributos, ¿sí?, en un mismo y único hombre les resulta muy difícil, de alguna manera se han visto obligadas, ¿sí?, a crear estrategias sexuales diversas, y que a grosso modo podemos clasificar en las mismas en dos especies, ¿sí?, estrategias sexuales a corto plazo y estrategias sexuales a largo plazo. No está de más decir que para las estrategias sexuales a corto plazo prefieren hombres alfas, ¿sí?, de alta escala genética y en lo posible que sean calientes, ¿sí?, y para sus estrategias a largo plazo prefieren hombres proveedores, atentos, románticos, en algún punto betas. Bien, ¿y cómo todo esto se relaciona con su biología? Gran pregunta, ahí está la clave. Como ya he dicho, existe una multitud de estudios que indican que incluso las preferencias sexuales de las mujeres cambian en función de su fase menstrual. Hay un estudio, por ejemplo, realizado en el año 2008 sobre hormonas y actividad cerebral del Instituto Kinsey, en donde se sostuvo que durante la etapa folicular, ¿sí?, dentro de su ciclo menstrual, había una diferencia de activación en respuesta a rostros masculinizados frente a rostros feminizados dentro de su propio cerebro, ¿sí?, al punto tal que se llegó a concluir que las mujeres en su fase folicular, sobre todo en la segunda mitad de su fase folicular, esto es 7 días previos a la ovulación, las mujeres prefieren rostros más masculinizados, es decir, rostros con rasgos que indican altos niveles de testosteronas. Digamos también que los rostros masculinizados, si estos rasgos faciales, corporales, predicen una alta calidad genética en el macho. Y también se llegó a concluir en dicho estudio que alrededor del momento de la ovulación, ¿sí?, con posterioridad a la ovulación y durante la primera semana dentro de la fase folicular,
Las mujeres prefirieron sí, rostros más afeminados, ¿sí? Que podrían indicar quizás una mayor disposición de dichos hombres a invertir en su descendencia. En psicología evolutiva, si estos cambios en cuanto a las preferencias que las mujeres tienen, quizás con el asidero en que la propia hembra aparentemente busca cambiar sus preferencias con el fin de evitar una crianza negligente, y por el otro lado, con el fin de adquirir los mejores genes para su descendencia, si a este principio en la psicología evolutiva se la conoce como cambio ovulatorio. Si me permiten esta franquicia, lo que el cambio ovulatorio representa en nuestro contexto social, si es lo que dentro de la Red Pill conocemos como el principio de los polvos alfas y los polvos betas. ¿Sí? Digamos, es la búsqueda de una optimización entre el mejor beneficio genético directo y el mejor beneficio indirecto, lo que caracteriza la programación biológica de la mente femenina. Y dicho sea de paso, estos estudios no son desconocidos en la manósfera. ¿Sí? Incluso los primeros maestros púas ya tenían una comprensión casi instintiva de cómo es que este ciclo ovulatorio, ¿sí? En una mujer puede afectar las probabilidades de éxito de un hombre sin haberlos siquiera leído nunca. Es más, diría que mucho de lo que explica los éxitos esporádicos que tienen algunos hombres píldora azul con las mujeres puede atribuirse justo a esta fase ovulatoria de la mujer y a las circunstancias favorables. Es decir, fase correcta, lugar correcto, momento correcto y un tipo que imita los suficientes impulsos masculinos, subconscientes y señales alfas para conseguir el polvo de una mujer que se encontraba en su fase folicular. Digamos entonces, ¿sí? Y en virtud de este estudio Kinsey, como he denominado, digamos que se indica entonces una ventana de 7 o tal vez 10 días en donde se predispone a las mujeres a la influencia sexual masculinizada, periodo óptimo para que un hombre cause una impresión alfa duradera en las mujeres. Asimismo, en las mujeres durante esta fase, ellas están más predispuestas a vestirse sexy, a la entonación vocal, ¿sí? Su entonación vocal cambia, su voz se le hace mucho más grave, el olor corporal masculino se le vuelve más atractivo, ¿sí? Y también se advierte una preferencia general por los atributos físicos masculinizados. Todo ello ocurre fundamentalmente dentro de la fase proliferativa, digamos que se da, para ser claros, desde el día que ovula, 7 días antes. Y es en ese momento cuando su bioquímica femenina y sus patrones de comportamientos flagrantemente, diría que por disposición o diseño subconsciente, se muestra mucho más predispuesta, incluso hasta la mujer más buena, más mojigata, más moralista. Es durante esta fase, durante este ciclo en donde la mujer se sintoniza subconscientemente con los rasgos alfas y hace esfuerzos subliminales para capitalizar su ovulación, es decir, su capacidad de concebir vida. En cambio, durante la fase lútea o fase beta, podemos deducir, ¿sí? Nos dice el doctor Hazelton en el mismo estudio Kinsey, podemos deducir que las mujeres se sienten atraídas por los rasgos más femeninos de los hombres durante los 14 días descendentes de su ciclo, siendo los atributos de atracción más predominantes y que definen esta etapa aquellos asociados con la comodidad, la familiaridad, la empatía, la crianza, y suponemos que es con la intención de reforzar la percepción de que un hombre es una buena opción para una inversión parental a largo plazo. ¿Sí? Bien, entonces creo muy importante que incluyamos dentro de nuestros análisis cómo es que el ciclo femenino menstrual de las mujeres influye en las estrategias sexuales de selección sexual femenina. Queda claro que hay un impulso innato, ¿sí? Dentro de la propia mujer para equilibrar su hipergamia. Habida cuenta de que estos dos rasgos o dos facetas que incluyen el propio imperativo femenino son sumamente difíciles de ser satisfechas por el mismo hombre. Lo cierto es que la mujer, en la búsqueda de satisfacer dicha hipergamia de la manera más óptima posible, genera todo un conjunto de patrones, de comportamientos y condiciones sociales que son sumamente predecibles.
de los cuales, de dichos entendimientos, sobre todo si vienen por parte de ojos atentos, podemos entre todos sacar provecho. Máxime cuando estamos conviviendo en un mundo en donde literalmente la hipergamia ha sido desatada. La hipergamia actualmente no tiene límites. Si antes ya de por sí la propia hipergamia de la mujer buscaba estándares que están por sobre ella misma, o al menos por sobre los valores que dichas mujeres dentro del mercado sexual tienen, resulta vital aprender a convivir dentro de este contexto de una manera racional, de una manera inteligente, ¿sí? Que nos garantice en última instancia a nosotros mismos, ¿sí? Individualmente hablando, ¿sí? A cada uno de nosotros nuestra propia libertad, nuestro propio autocontrol. Bien, espero que haya servido, espero haber contribuido un poco más a esta comunidad y logremos entender a ese ser que personalmente digo que para mí no me resulta en lo absoluto difícil de entender, pero sé que para muchos pares, que hasta son capaces de dar la vida por ellas, espero que este video podcast les pueda ayudar a comprender, ¿sí? ¿Qué te ha parecido, mi hermano? Si el contenido de este video podcast te fue de utilidad, te pido que te suscribas, dale like, deja tu comentario. Y mi pregunta que me surge en estos momentos, y te la hago y te invito a que la respondas en comentarios. Habida cuenta de que la mujer es un ser hipérgamo y que incluso en la búsqueda de su propia optimización, de su propia hipergamia, buscará equilibrar la misma en sus dos facetas, dentro de un marco en donde la hipergamia literalmente está desatada. La hipergamia actualmente no encuentra límites. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo deberíamos nosotros, individualmente hablando, comportarnos al respecto? Máxime teniendo en cuenta que estamos lidiando con alguien que lucha genuinamente contra un deseo innato, general, de cambiar y un deseo específico de alejarse con un macho alfa durante su ovulación. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Como he dicho, espero que les haya servido y será hasta la próxima. ¿Sí? Saludos.